que antes no habíais podido venir por alguna circunstancia. Sea como fuere, creo que es un momento de regocijo porque podemos estar los hijos de Dios juntos y además compartiendo la palabra, que eso es lo más importante. Amén. Sabéis, es cierto que dicen que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero sabéis que va a llegar un punto también en que alguien vendrá mostrando unos frutos muy buenos y que la gente va a creerse que realmente es de un árbol bueno. Y eso ya está pasando ahora con el actual Papa, pero aún eso se va a superar con alguien que vendrá haciéndose pasar por Jesús, y va a ser el mismo Satanás. En algún momento podremos detectar en él alguna mala forma, unas malas palabras, un mal acto. Va a ser como Cristo. Pero llega un punto en que siempre se puede determinar: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a saber distinguir a Satanás? ¿Hay alguna forma en concreto? Cuando venga simulando ser Jesús, ¿hay alguna forma? No pondrá los pies en tierra Jesús, en cambio Satanás sí. Durante un tiempo estará dando vueltas por este mundo, presentándose por distintos lugares. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Vendrá con sus miradas de ángeles. O sea, Jesús vendrá con sus miradas de ángeles. ¿Y Satanás cómo vendrá? ¿Cómo aparecerá? ¿Haciendo autostop? Y no sé si visteis una de las cartas que presentamos del juego Illuminati New World Order, donde aparece la carta de Mesías. Cuando aparece esa carta de Mesías, se ve la gente todos felices mirando hacia arriba y una luz que se proyecta desde arriba. ¿Qué nos está diciendo ya eso? ¿Cómo vendrá Satanás? Simulando la venida de Jesús. No le va a ser permitido copiarlo exactamente, pero hará todo lo posible para aproximarse a eso. Hay un tema que hoy no podremos tratar aquí, que es el tema fenómeno ovni. Pero debéis saber que todo eso no está aconteciendo porque sí, desde hace siglos, miles de años, sino que eso está aconteciendo para preparar al mundo para una llegada especial. Bien, ese tema no lo podremos tratar ya aquí, no dará tiempo, pero lo podéis encontrar en nuestra web. Pero os decía que hay otra forma aún para detectar a Satanás. ¿Sabéis cuál va a ser? Llegará un punto en que sus palabras lo van a delatar. ¿Y en qué momento va a ser? El día de la adoración. Cuando diga que él cambió el sábado por el domingo y que todos los problemas que están en el mundo, esas preplagas que están cayendo, es por culpa de que habrá y se permitirá que hayan adoradores del sábado y que el Padre está castigando la tierra por eso. Ese va a ser el punto donde vamos a saber definitivamente todo. Pero eso lo vamos a saber nosotros. ¿Lo van a saber el resto de la gente? Pues debemos decírselo, ¿no? ¿No debemos avisarlos antes? Es una responsabilidad que tenemos. ¿Y a través de qué formas podemos llegarles a decir eso? ¿Sabéis? Si yo ahora me acerco a alguien en mi tierra y les digo, vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús y dirá que el sábado o domingo, ¿sabéis lo que me van a decir? Probablemente ya no me digan nada siquiera, sencillamente me dejen con la palabra en la boca y se vayan pensando, este está fatal. Sí, sí, porque la gente normalmente allí ya no cree en Dios. Esa es cada vez la mayoría. Entonces, ¿cómo puedo decirles yo este mensaje para que también lo capten? ¿Qué voy a utilizar para llegar hasta este punto? Porque este punto deben conocerlo. ¿Qué utilizaré? ¿Solo les hablaré del amor de Jesús? Si yo les hablo del amor de Jesús, hay no sé cuántas miles de iglesias que les dicen lo mismo. ¿Esto les va a marcar a ellos? ¿Les va a preparar para ese acontecimiento? Hablar del amor de Jesús, ¿qué es también? ¿Hablar de qué? De profecía.
Os remito a un texto. ¿Tenéis Biblias en la mano? Pues a buscar el texto toca. Primera de Corintios. Un capítulo que lo tenéis más que conocido, que se ha leído no sé cuántas veces desde los púlpitos y que cuando se termina de leer todos la mar de contentos gritamos ¡amén! ¿Eh? Pero nos quedamos a medias, como suele pasar siempre. Primera de Corintios capítulo 13. ¡Ah, qué bonito! El capítulo del amor, ¿eh? ¿Es bonito? Claro que es bonito. Es precioso. Y es algo que debemos asimilar y vivir y compartir. Amén. Y llegamos al final del capítulo 13, en el versículo 13, y nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí sí que decimos, amén, cerramos la Biblia y nos vamos la mar de contentos a casa, ¿eh que sí? ¿Y por qué no se nos ocurre leer un versículo más? Porque el apóstol Pablo no hizo división. Esto fue posterior. Y resulta que nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Toma, y esto no lo leemos. El amor, hablar de amor es muy fácil. Pero ¿quién profetiza? El que ama. El que ama profetiza. ¿Por qué profetiza? Porque quiere que el pueblo se salve, que conozca, que tenga entendimiento, que comprenda y siga al Señor y se prepare. Si nosotros solo hablamos de amor y amor y amor, eso lo están haciendo millones de personas, no miles, millones de personas. ¿Y quién está dándoles la profecía del verdadero amor que dio Jesús? Porque la profecía, ¿quién la da? ¿Los profetas y los apóstoles? Claro que la dan ellos, pero ¿por qué? ¿No han sido inspirados? ¿Y por quién son inspirados? Por el Espíritu Santo. Por tanto, el amor de Dios está en la profecía. ¿Y por qué Dios da la profecía? ¿Por qué la da? ¿Por capricho? La da para que nos preparemos y para que ayudemos a los otros a prepararse. Por tanto, hermanos, cuando leamos las cosas bien. No nos quedemos a medias y profundicemos, porque sin profundizar no nos vamos a enterar de nada, solo de la superficie, y los tesoros están debajo. Hoy lo que vamos a ver en las diapositivas va a ser una temática sobre otra modalidad de dar el mensaje a la gente. Estuvimos hablando hace poco aquí sobre el Arca de Noé, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Sí. Tuve el privilegio, gracias a Dios, de estar en ese lugar y poder demostrar al mundo que sigue estando allí, que es cierto, y aún, si Dios quiere, más cosas mostraremos. Pero Jesús ya dijo algo respecto a todos nosotros. Lucas capítulo 19. Un par de textos tan solo, 2 versículos. Vamos a leer el versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y el versículo 40 dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Y los discípulos hemos callado? ¿Somos discípulos de Cristo? Si nos llamamos cristianos, queremos ser sus discípulos, seguimos al Maestro, al gran Maestro, Él sí que es el Maestro. Y nos dice que si ellos callan, las piedras clamarían. ¿Estamos callando, no dando el mensaje que hay que dar? Sí, estamos callando el mensaje. Y como denominación, como iglesia, tristemente, se habla mucho de que somos adventistas, pero del advenimiento de Cristo, de la segunda venida, se trata poco. Y si se trata, yo diría que tristemente, poco y mal muchas veces. Pero bien, hay un sistema que es muy claro. Si nosotros callamos, dice Jesús que las piedras clamarían. ¿Y eso qué quiere decir?
que Dios hará hablar a quien sea, ¿no? Sí. Pero cogeos ahora esto literalmente. Las piedras clamarían. ¿Las piedras? ¿Habéis oído alguna piedra que os hable? Si os pasa eso, yo saldría corriendo, creo, no sé. ¿Cómo clama una piedra? Arqueología. Arqueología. La arqueología, las piedras antiguas, dan evidencias de la fe que tenemos. ¿Basada en qué? En la palabra de Dios. Resulta que en la palabra de Dios hay un montón de cosas que están registradas, que son historia, y que muchas personas dudan o niegan tal cual. Eso no existió. Por tanto, la Biblia es un cuento de viejas. Es un invento, una manipulación. Y los relatos bíblicos son historias de otros pueblos que copiaron el pueblo hebreo y se lo hicieron tragar para dominar a la gente. Y los cristianos han seguido con el mismo rollo, para dominar a las masas, ganarles el dinero y embobarlos. ¿Sabéis? De testimonios de estos recibo cada día. Gente que entra a ver una temática y empieza a decir todo esto. Cuando les dices que quieran abrir un poco sus mentes y les explicas algo, no quieren. Algunos sí, gracias a Dios, ¿eh? Puedo daros testimonios de personas que se negaban a saber, que atacaban, pero gracias a Dios hay un algo dentro que les va trabajando, el Espíritu Santo. Y finalmente empiezan a buscar y finalmente ven y se dan cuenta y cambian. Gracias a Dios. Pero hay muchos otros que no. Pero sabéis, hay algo que no pueden negar. No pueden, porque las evidencias están y la arqueología nos lo va a demostrar. Y hoy lo que vamos a ver es precisamente lo que veis ahora en pantalla. Las pruebas irrefutables de unos descubrimientos arqueológicos que no interesa que salgan a la luz, ni a gobiernos, ni a ciertas religiones. ¿Y por qué? Pues ahora lo vamos a ver. Nos mienten. ¿Nos mienten? ¿Es verdad que nos están mintiendo? ¿Nos están encubriendo algo y nos dicen cosas que no son? En esta portada os he puesto 3 cosas que los que habéis venido cada día a las conferencias supongo que enseguida sabéis determinar. En el fondo, ¿qué vemos? El ojo que todo lo ve, ¿no? Que no es el de Dios, en este caso, es el de Satanás. Arriba, en la cúpula, ¿la bandera de quién? Del Vaticano. Que tiene unos colores que ya estáis viendo, ¿verdad? Amarillo y blanco. Os recomiendo que os veáis el fenómeno OVNI, el tema que presentamos en más de una ocasión en distintos lugares. Porque vais a ver que estos colores no son casuales y que tienen que ver precisamente con algo que vino de fuera y que no era cosa divina. En el margen izquierdo inferior, 2 banderas, la de Estados Unidos y la de Israel. ¿También ellos? Ya lo veremos. Y a la derecha, el compás y la escuadra con la famosa G del creador de todas las cosas, que no es el gran arquitecto que nosotros tenemos, que es Dios, sino que para ellos es Satanás. Sociedades secretas, masonería. Toda esta gente les interesa decirnos cosas que no son. ¿Vamos a verlo? Vamos a empezar con hallazgos arqueológicos sorprendentes. No sé hasta qué rato tenemos, hasta qué hora. Son las 12:20. Empezamos tarde, no sé a qué hora queréis terminar. ¿A la que termine? Pues hoy no coméis. Hasta que me dé la garganta, ¿no? Gigantes en la Tierra. ¿Os suena de algo esto? ¿De qué sí? Extraído de este libro de Jonathan Gray. Mirad qué llega a aparecer aquí. Se hace una recopilación de datos de gigantes hallados en distintas partes del planeta y que, curiosamente, desaparecen del mapa al poco tiempo. Lo que veis aquí es una fotografía extraída de Strand Magazine del año 1895. No hace 4 días de esto, ¿eh? Si os dais cuenta, veis un cuerpo humano en una pose bastante tipo momia
que está como dentro de un cajón y está apoyado en algo. ¿Veis en qué está apoyado? En la parte posterior de un vagón de tren. De los de antes, de esos tan inmensos, ¿eh? ¿Os dais cuenta qué altura tenía este individuo? Esto no es ninguna estatua, ¿eh? No es ninguna estatua, es un cuerpo fosilizado. Pues bien, aquí se explica un poco la historia. Se halló y se cogió y se llevó itinerante por una serie de ferias. La gente pagaba para ir a ver este gigante petrificado. Y resulta que en uno de esos trayectos desaparece. Ya no se ha sabido nunca más de él. Gracias a Dios que alguien lo fotografió y quedó como evidencia. ¿Queréis saber sus medidas? Si conocéis metros, medía 3,70 de alto. 12 pies, 2 pulgadas. No era pequeñito el muchacho. La circunferencia del pecho, 6 pies, 6 pulgadas. 2 metros. O sea, como yo de lado y un poco más, 20 centímetros más. Longitud de los brazos, 4 pies, 6 pulgadas, 1,36 m. Su peso, 2 toneladas, 2.000 kilos. Bueno, ligerito no era, ¿eh? Lo tenían que transportar y os podéis imaginar cómo. Esto es una evidencia de que hubo gigantes. Algunos dicen, no, estos son casos de gigantismo, de esa gente que tiene esa enfermedad que no para de crecer y crecen tanto que se mueren descontrolados. No, esto no es gigantismo. Esto es ser gigante, que es distinto. Génesis 6:4 nos decía, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El texto nos está diciendo que antes que se llegaran los hijos de Dios, los descendientes ¿de quién? De Set, hijo de Noé. Se llegaran a las hijas de los hombres, los descendientes de Caín y demás, que no siguieron las cosas de Dios. Sabéis que ellos primero vivían al margen, apartados de los demás, pero poco a poco se fueron acercando, fueron viendo que las chicas eran bonitas y bueno, las suyas eran feas, seguro que no. En esa época, recién salidos de la mano de Dios, todos eran preciosos, supongo. Pero claro, unas iban más, ¿me entendéis?, insinuando, y otras más modositas. Entonces los ojos de ellos, ¿sobre quién iban a ir? Pues empezaron a juntarse así. Lo que le pasó al pueblo de Israel posteriormente, con las filisteas y tantas más. Y resulta que dice que en aquellos días ya había gigantes antes de estas uniones, que algunos dicen que son ángeles caídos, que vinieron, cogieron a las mujeres elegidas, las más bonitas, y tuvieron hijos. Eso es fuera totalmente de lo que es verdad. Pero esa creencia existe y dicen que de ellos salen los Nifilims, los gigantes. Pues no, el texto no nos dice eso. Y el espíritu de profecía tampoco, evidentemente. Pero nos dice que había gigantes en esa tierra, en ese entonces, en esta tierra. Y aún quedan vestigios. Y así eran los antediluvianos, seres gigantes. Aquí tenéis el Museo de Fósiles Monte Blanco, en Cross Bayton, en Texas, en Estados Unidos. Tuve el placer de estar allí y conocer precisamente a Joe Taylor, este señor que veis aquí con toda su barba. Es un hombre de mi estatura. No sé si veis que está fotografiado con algo más. Al lado suyo hay un dibujo de caderas para abajo de un esqueleto. ¿Y veis que hay un fémur puesto allí? Pues ese fémur fue hallado hace ya unos cuantos años y sería perteneciente a un hombre de una altura de 4 metros 57 centímetros. ¿Veis qué magnitud? Eso era un castillo, no era un hombre, era enorme. Pues así eran muchos, no era solo el poseedor de este fémur. 4,57 de altura. Aquí no cabría, ni de casualidad. Tendría que agacharse por la mitad, prácticamente, para caber.
¿Os dais cuenta qué magnitud? Pues nosotros pudimos obtener una réplica de este fémur. Cuando vamos itinerantes en ferias y demás, lo exponemos, se lo mostramos a la gente, que se pueda fotografiar al lado. La verdad es que te pones al lado del fémur y haces el ridículo totalmente, que te ves como un pigmeo allí al lado. Pues mirad también esto. Huellas fosilizadas en roca de granito en Cleveland, Estados Unidos. ¿Veis el pie? De unos 60 centímetros. No es fácil, esto equivaldría a un hombre de 4 metros. Vaya pisadita, ¿eh? Pues 4 metros de hombre hacía una pisada así, y quedó fosilizada. ¿Por qué quedó fosilizada una pisada? Para que eso suceda, debe haber un factor que cambie radicalmente en la atmósfera. El clima tiene que cambiar prácticamente de golpe, se tiene que generar un calor tremendo. Y eso se produce o con volcanes, o con ¿qué? ¿Con el sol quemando? No. Eso se produce en el momento del diluvio. Porque en el momento del diluvio, ¿qué sucede? A veces leemos el diluvio y ¿qué decimos? Ah, sí, que hay un montón de agua, ¿no? Y ya está. De la tierra brota también, las fuentes del abismo se abren y sale agua, agua caliente. Rocas, volcán, todo. Y se desploma también el agua de arriba, de esa atmósfera que era distinta a la nuestra. Por eso hay la cantidad de mares que hay ahora. Tanta agua surgió de esos momentos. Y eso propició que todo quedara precisamente así, petrificado. Y estos son los vestigios que Dios ha preservado para que aún nosotros nos demos cuenta que el relato del Génesis no es ninguna tontería, es un hecho real. Antes os mostraba este fémur. Cuando he estado recientemente en Granada, en Andalucía, el sur de España, en una feria también de cuestiones ecológicas, fuimos allí, presentamos esta conferencia. Y en el stand teníamos puesto precisamente también, como veis aquí, el esqueleto, el dibujo del esqueleto, el fémur colgando. La gente se podía venir a retratar para compararse. Eso siempre da su gracia, ¿no? Y nos pasó por allí un matrimonio. ¿Sabéis? El stand no dábamos abasto. Gente que para nada creía como nosotros y no paraban de circular por el stand. Éramos el stand más saturado. Eso nos pasa cada vez que tenemos un stand en Girona, también en mi ciudad, en Ecosí, que es una feria ecológica, que básicamente, ya sabéis, cuando hablamos de feria ecológica, ¿sabéis qué significa eso? Sí, venden productos naturales, todo muy bonito, pero eso quiere decir que la mayor parte de gente que va allí están puestas en el mundo de la nueva era, o sea, del espiritismo. Y todas las paraditas que hay por allí, todas esas tiendecitas, prácticamente todas, veis los símbolos y sus nombres y lo que venden, y es espiritismo puro. Y nosotros nos ponemos allí en medio. Bueno, es una experiencia toda curiosa, la verdad. Porque te das cuenta también que van haciendo rituales, van pasando por allí haciendo sortilegios y mil y unas cosas. Y nosotros estamos allí presentando la palabra de Dios, allí en medio. Y ¿sabéis? Las respuestas son increíbles, increíbles. Bueno, pues si os digo esto, es porque en Granada pasaron un matrimonio, no sé, unos 60 o 60 y pico de años, calculo. Cuando vieron el fémur les empezamos a contar, porque la gente, claro, veía en el stand que teníamos un montón de fotografías, que muchas las veréis aquí, y les empezábamos a contar un montón de cosas. Y cuando empezábamos a relatarles lo del fémur, nos decían, no, si nosotros ya creemos en eso. Bueno, te sorprende, ¿no? Porque muchos decían, esto no puede ser. La primera reacción de muchos. Y nos dijo la mujer, mi hija es arqueóloga y estuvo cavando en un castillo de aquí de Granada, un castillo cercano, en un pueblo muy cerca de la ciudad de Granada, y estaba bajo las órdenes de un director de excavaciones, y encontró un fémur de 1 metro de alto. Este hace 1,20 metros, el que veis en imagen, de 1 metro. Bueno, no era bajito tampoco
quien llevaba ese fémur, ¿eh? Y cuando lo vio el director arqueológico, lo cogió y les dijo: ah, esto era de un moro muy alto. ¿Sabéis? Cuando se dice un moro, allí es la forma de expresión durante siglos para decir a alguien que venía del mundo islámico, de África, musulmanes, que habían estado en España muchísimos años conquistando, y todas las tierras de Andalucía habían quedado totalmente bajo su dominio. Pues dijo eso, y ¿sabéis? Cogió el fémur y lo encerró en un lugar. Resulta que parece ser que encontraron más fémurs o más huesos también de personajes gigantes. Y todo lo encerraron. Y no lo dieron a conocer a la luz pública. ¿Sabéis? Esta señora, la chica que trabajaba allí como arqueóloga, que encontró de esto, después tuvo una discusión con su jefe sobre otras cosas. Y finalmente dice que se fue a vivir a Inglaterra y está trabajando en un museo allí. Le dije a la señora si nos concedería una entrevista para poder oír de primera mano, directamente de su hija, todo esto. Y nos dijo que lo intentaría, pero que lo veía difícil. Porque sabía que si su hija hablaba, se iba a quedar sin trabajo. Sería desprestigiada. Y esto es lo que les sucede a la gente que encuentra cosas que parecen que no puedan ser, por la ciencia, tal como explican la historia, y se tienen que callar, porque si no les hacen aparecer como locos, como creacionistas zumbados. ¿Me entendéis? No hemos conseguido la entrevista aún. Les dije de distorsionar la voz, la imagen, lo que hiciera falta. No lo hemos podido conseguir. No sé si algún día será posible. Pero quiero deciros con esto. Cuando no tenga trabajo, cuando esté jubilado. Quiero deciros con esto que hay presiones detrás. Hay presiones, porque aceptar esto significa una cosa, que el relato del Génesis es cierto. Y que la teoría de la evolución se la tienen que comer con patatas. ¿Pero eso qué implica? Que millones y millones de la moneda que queráis, dólares, euros, la que queráis, están implicadas, porque cuánta gente de ciencia no está enseñando esto en las universidades, en las escuelas, en los institutos. Cuántos investigadores hay basados en la teoría de la evolución por todos lados. Se desmorona todo al instante. ¿Y sabéis detrás de la teoría de la evolución quién está? Todo empezó con el abuelo de Charles Darwin, masón, educando a el nietecito en su terreno, para que llegara a sacar las teorías tan fantásticas que sacó sobre la evolución, invirtiendo un montón de dinero de un capital de las familias que hemos estado tratando en temas de sociedades secretas, financiando para cambiar toda la cultura de cada pueblo y de cada nación, y hacer creer a la gente que la evolución era cierta y que la Biblia no se lo iba a creer nadie, que eran metáforas, enseñanzas morales y ya está. ¿Entendéis lo que hay detrás? Todo se desmorona. Bueno, pues también estuve en este otro lugar, también en Texas, en Glen Rose, un museo que se llama Evidencias de la Creación. Justo por detrás de este edificio que veis, hay el lecho de un río, va ascendiendo. Hay este museo abajo. Cuando subís unos pocos kilómetros arriba de la montañita, porque es una montañita, no es una gran cumbre, hay otro museo. Y que precisamente no es de evidencias de la creación, sino que entras y ves fotos de dinosaurios, dibujitos, y por todas partes millones de años, millones y millones de años. Pero ¿sabéis lo sorprendente? Es que justo ese museo de arriba es mucho más visitado que este. Aquí apenas viene nadie. 4 gatos. Sí. Pero resulta que el museo de arriba es visitado por mucha gente, está al lado del río también. Y en ese lado del río hay precisamente algo. Y luego lo vais a ver. Y luego diréis, ¿cómo puede ser
que habiendo estas evidencias que os voy a mostrar, la gente se quede en el museo de arriba y de este pasen olímpicamente. No quieren saber nada. Mirad qué hay en este museo. Una pisada de gigante. Esta es la propia roca cortada, sacada del lecho del río que está allí. Es un pie enorme. Enorme. Solo os digo que cuando nosotros tenemos una réplica, cuando pongo mi pie allí, no llega ni a la mitad. No llega ni a la mitad, ni de casualidad. Aproximadamente viene a ser un tercio. Y mi pie no es nada pequeño, ¿eh? Bueno, mirad que veis aquí. Un dedo fosilizado hallado también en ese lugar. Un dedo fosilizado, con uña y todo. Esto no está hecho como un pastelito. Esto es cierto. Está en el museo y la gente lo puede comprobar. Pero son dedos de proporciones inmensas, siendo los pequeñitos. El dedo meñique. Esto es la huella de zapato que quedó también impregnada en roca, en un terreno de pizarra, en Antelope Springs, en Utah. Para la ciencia oficial, esto tendría más de 500 millones de años. Pero hay un problema, claro. Según la teoría de la evolución, hace 500 millones de años no habían seres humanos. Algo falla, o falla la datación, o fallan sus teorías por todos lados. Pero hay un detalle curioso que podéis ver, tanto aquí como aquí. Hay una serie de bichitos que se llaman trilobitos. Estos bichitos son considerados prehistóricos, tienen como un armazón, viene a ser como una cucaracha a lo bestia, para que me entendáis, a lo bruto, toda acorazada. Y precisamente eso que es prehistórico resulta que queda aplastado y grabado justo aquí. ¿Cómo cuadra todo eso con los millones de años que dicen para una cosa y para otra? No se sustenta. Y además, mirad, aquí no veis dedos de pie. Lo que estáis viendo es una pisada con un zapato. Zapatos. A veces nos imaginamos la gente de antes como nos lo pintan. Uno con cara de mono, todo peludo, descalzo, y van diciendo en vez de hablar, y cosas de esas, ¿eh? Pues bueno, tan tontos no eran cuando ya llevaban calzado. Una cosa es que unos estuviesen descalzos porque estaban haciendo actividades, quizás el lecho de un río de entonces, y otra es cuando hacían otros menesteres. Aquí lo veis mejor. Todo esto está en ese museo. Y nadie puede decir que esto es falso porque se ha comprobado a la perfección. Mirad también, esto es Tanzania. Pisadas humanas y de dinosaurio petrificadas, juntas. Juntas. Cuando dicen que cuando habían los dinosaurios, el hombre aún faltaban no sé cuántos millones de años o miles de años para que existiera. Algo no cuadra, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que alguien tenía una pata de dinosaurio y iba marcando así, iba también saltando a la pata coja para hacer ahí pisadas? ¿Y eso se falsificó? ¿No? Todo esto es totalmente cierto. Existe. Y ahora volvemos al río Paxuli, en Glen Ross, donde hay todas estas pisadas de hombre y de dinosaurio también conjuntas. Y yo estuve allí. Y es verdad. Bueno, ahora vendría una filmación que me voy a saltar. Es el lugar, para ir más deprisa, donde están las pisadas fosilizadas en el lecho del río. Se pueden ver a la perfección, están marcadas. Son unas pocas, aún hay muchas más siguiendo para otros lados. Tuve también la suerte de ver muy cerca de allí unas pisadas muy parecidas a las que habéis visto ahora con zapato, que podrían ser de un niño, porque eran pequeñas. Pero de un niño bastante pequeñito debería ser. Y estaban allí petrificadas. Bueno, pues mirad qué hay allí también. Cuando veis esto en directo os quedáis impresionados. Es la pisada de un hombre y de un dinosaurio encontrados ahí. No sé si os dais cuenta de este pie. Esto es un pie humano. ¿Pero os dais cuenta qué es esto?
Estas son la pisada de dinosaurio que podéis ver repetida por un montón de lugares de ese mismo lugar, de ese lecho del río. Pero no sé si percibís un detalle. ¿Qué pisada se hace antes? El pie. La del pie humano. Y la patita del dinosaurio pisa después. Y además, uno va para acá y el otro se cruza. Y quedó petrificado todo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban huyendo. Estaban huyendo. Y sale uno corriendo para acá y el bichito sale corriendo para el otro lado donde pueden. ¿Por qué? El diluvio. Estaban huyendo como podían. He de deciros que recientemente he estado también en otro lugar que no es menos impresionante. En la Patagonia, en Argentina. Estuve dando conferencias allí y me llevaron a otro lugar donde está lleno de restos de dinosaurios y de pisadas. Lleno, plagado. Y sabéis, hay algo curioso también. Han hecho un lago artificial, se juntan dos ríos, han creado una presa artificial enorme, enorme. Y claro, ha quedado todo inundado, ¿no? Pues hay unas pisadas que están prácticamente a tocar a pocos metros de donde llega la orilla de lo que se ha creado. ¿Sabéis? Hay una serie de pisadas como estas, grandes, ¿eh? Grandes. Y se ven que van unas para allá, otras para allá. Y el agua está aquí. Y sabéis, cuando miráis que hay para acá y que hay para allá, resulta que hay colinas. Todo lo demás, liso. ¿Dónde iban a ir estos animales? ¿Qué describe el lenguaje que pasó con el diluvio? ¿Qué hacían? Subían las cumbres, porque veían que el agua iba subiendo, que todo iba así, ¿y a dónde iban a ir? ¿De cabezas al agua? No. ¿Sabéis? No hay ni una sola pisada que vaya en sentido del agua. Ni una. Y gracias a Dios que han creado esa presa, porque cuando estás allí percibes con claridad lo que debía ser, porque ves toda la inmensa cantidad de agua hasta allí. Y piensas, pues como iba subiendo, ¿qué iban a hacer esta gente y estos animales? Correr a donde podían, a las cumbres, para salvarse. Y eso ha quedado petrificado, gracias a Dios, para que podamos dar un mensaje claro a este mundo. Aquí tenéis lo mismo. Es impresionante cuando estás ahí. ¿Y sabéis qué hace con esto la ciencia? ¿Sabéis que se ha analizado, se ha buscado a ver si era que alguien había hecho esto expresamente, algún gran labrador de piedras? Se ha determinado que no. Esto es original. Pues la ciencia ante esto hace así. ¿Entendéis? No quieren saber nada. Son objetos fuera del tiempo para ellos. No lo entienden. Dicen que algún día la ciencia quizá lo podrá explicar. Pero mientras, fuera. En vez de decir, esto demuestra que nuestras teorías son pura tontería y que la Biblia es verdad, no hacen eso. Mirad también unos artefactos curiosos que se hallaron. Esto en ese lugar de Mississippi. Está en el mismo museo, en Glen Ross. Esto es como una tinaja. Y mirad qué ansa tiene. Un dinosaurio. ¿Cómo puede ser? Y es de los indios. ¿Y hay un dinosaurio? Pues algo falla en esta datación. ¿O qué es? Pues que había habido algún tipo también de dinosaurio que ellos conocían. En fin, datado en el año 1200 a.C. Y esto ya es alucinante. Cuando lo veis en directo, nosotros tenemos una réplica de este artefacto. Esto que veis, ¿lo apreciáis bien? Es un martillito incrustado dentro de una roca. Incrustado. O sea, había el martillo y la roca se hizo después. ¿Cómo? ¿Esto sucede? No. ¿Qué pasó? Es más, este martillo, resulta que cuando lo analizan, está hecho de un modo, su hierro, que es imposible hacerlo en la actualidad, debido a la atmósfera que tenemos ahora. Era distinta. Esto es un martillo antediluviano. Además está hecho de tal forma para dar unos golpes con una precisión absoluta. No era un martillazo tipo maza.
No, era un martillo de precisión. Pues esto, ¿cómo cuadra? Nosotros tenemos una réplica de esto también. Y cuando lo ves en directo, el original, que es, bueno, prácticamente igual que la réplica, es impresionante. ¿Cómo puede ser? ¿Quién pudo poner precisamente esto así? No hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo si no aceptamos el relato bíblico del diluvio. Y aquí lo tenéis, el Hammer. Esto es otro lugar, es Sudáfrica. Y mirad qué hay en ese lugar. Unos extraños objetos que son en forma de esfera metálica con ranuras. ¿Ves que tiene 3 ranuras? Esto se abre. Se abre. No se sabe qué contenían. Fueron halladas en medio de otro tipo de roca allí. ¿Cómo podía ser esto dentro de una roca? No puede ser. Pues sí. No cuadra. 2.800 millones de años le ponen a esta esfera porque fue hallada dentro de esa roca. ¿Y la esfera se hizo sola en la Tierra? Alguien la hizo, ¿eh? Esto es una cuestión humana. La teoría de la evolución sigue sin aguantarse. ¿Por qué creéis que algunos al ver esto dicen, ah, es que vinieron los extraterrestres y nos crearon? ¿Entendéis? En el fondo es más lógico pensar eso que no la teoría de la evolución. Y no estoy diciendo que sea cierto, ¿eh? Pero todo denota que evidentemente lo que nos dicen no es cierto. Y los tenéis. Bueno, este texto nos decía, Zila y también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y esto aparece en Génesis 4:22 antes del diluvio. Ya eran artífices de los metales. Y nos dicen que antes eran tontos. Sí. Las piedras de Ica en Perú, que están en este museo de Javier Cabrera, y que hay miles de piedras encontradas, camiones enteros vinieron hacia Estados Unidos. ¿Y qué hay en esas piedras halladas en este lugar tan desértico? Pues hay, si vieseis con detalle todo esto, dinosaurios dibujados y seres humanos encima de ellos. ¿Cómo puede ser? Si dicen que los dinosaurios y el hombre no convivieron. Algunos dicen, son falsificaciones. Bueno, se ha comprobado que no son falsificaciones, pero es que la ciencia no sabe darle explicación. Por desgracia, el dueño de este museo cree que los extraterrestres vinieron y bla, 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 hicieron la vida y no sé cuántas cosas más. Pero desde luego son evidencias que denotan que algo sucedió y que no es la historia que nos cuentan. Y ahora vamos a entrar quizás en la parte más interesante de todas. Los descubrimientos arqueológicos del hermano adventista Ron Wyatt, ya fallecido. ¿Y no veis algo que está sosteniendo aquí? Está en un plató de televisión, ¿eh? Huesos humanos de seres gigantes. Esa es la falange del dedo gordito, ¿eh? ¿Veis la diferencia entre uno y otro? No es poca, ¿eh? Es más del doble. Y ahora vamos a ver precisamente algo que ya os mostré un poco, el Arca de Noé en Turquía. Las fotos del aviador turco Duripanar, que sirvió para que Ron Wyatt fuese al lugar y encontrara el Arca de Noé. El lugar donde pude estar, gracias a Dios, y aún la tenéis aquí. Vista desde diversas perspectivas, la composición del arca, tantas cosas más, las costillas del arca, aquí las podéis ver bien. Todos los trazos delimitados a la perfección, con los lugares donde iba pitando la máquina de detector de metales. Todo esto no es una estructura de piedra ni de arena que por casualidad hace eso. Esto es el Arca de Noé. Y esto es la la madera petrificada. ¿Os dais cuenta que en su sección tiene 3 capas? 3 capas unidas. Esto es madera laminada. Como os decía la otra vez, esto no se ha conseguido hasta los años 80 prácticamente del siglo pasado. Y el Arca de Noé ya estaba hecha así, dándole una resistencia y una flexibilidad impresionantes.
y además recubierta de brea. Y es roja, madera roja, ciprés rojo. Los remaches, hechos de aleación, el análisis de los laboratorios, no son bromas, están. Aleación en esos tiempos. Y nos decían una vez más que eran tontos, ya. Las anclas de piedra, que tuve el placer de visitar. La fotografía de escáner de una pared lateral que denota que dentro hay habitaciones, estancias hechas por el ser humano en ángulos rectos perfectos. En fin. Y en el Museo Arqueológico Wyatt, que no lo lleva la familia Wyatt, sino otro señor que también estuvo en contacto con el hermano Ron en Cornersville, en Tennessee. Aquí Ángel, nuestro compañero de ministerio, tiene precisamente la madera petrificada laminada del Arca de Noé. Y aquí nos la mostraba. Bien, pues el relato bíblico nos decía que estaba en Ararat, y en Ararat está. Una vez más, la Biblia no falla. Nosotros estuvimos allí de expedición. Me voy a saltar ya esto de la llegada nuestra al Arca de Noé, ya lo mostré en su momento. Y vamos a ir directamente a esto otro. Bueno, las imágenes vale la pena verlo, recordarlo, para que veáis que verdaderamente estuvimos en ese lugar. No es ningún invento. Pero Ron Wyatt encontró también Sodoma y Gomorra. Y ahora vais a ver la página de Art Discovery, de donde hemos extraído algunas cosas, que es la página de nuestro compañero Kevin Fisher, que nos acompañó desde aquí, de Tennessee. Él trabaja en conjunto con la familia Wyatt. Estos son los restos de la ciudad de Gomorra en Israel. Iréis viendo distintas imágenes. No era una ciudad pequeña. Esto es grande. Edificios en toda la zona que han quedado así. Esto no son montañas naturales, son edificios convertidos en ceniza, con ángulos rectos perfectos. Aún hay puertas. Aún. Si Dios quiere, allí estaremos en noviembre para seguir demostrando que todo esto es verdad, con nuevas filmaciones. Un zigurat aún en Gomorra, una pirámide escalonada. Las esfinges no solo están en Egipto, también tenían una ellos. Todo ceniza ya. Y las gotas de lluvia de azufre caídas sobre Sodoma y Gomorra siguen estando allí. Qué cantidades impresionantes de azufre. Y todo esto estaba en las Biblias. Y Ron Wyatt lo encontró. Y aquí tenéis las bolas de azufre. Pero Ron Wyatt, gracias a Dios, encontró más cosas. Y era un arqueólogo aficionadillo, ¿eh? Él era anestesista. Se sufragaba sus gastos de su bolsillo hasta que finalmente pudo hacer algunas filmaciones y empezar a vender para poder sufragar los gastos porque los superaban. Mientras algunos dicen, se iba a enriquecer. En fin. Mirad qué encontró en el Mar Rojo, justo en este lugar. Si este fue el recorrido de los hebreos cuando salieron de Egipto hacia el monte Sinaí, pasaron por este lugar. Ahora podéis ver el momento cuando leéis esos textos que nos dicen que tenían montañas a ambos lados y delante el mar. ¿Y qué hicieron? ¿Qué gritaron? Hasta aquí nos has traído para que... Siempre estaban igual, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Abrir el mar. Pues este es el recorrido por donde pasaron hasta llegar a la playa de Nubeiba, en el Golfo de Aqaba. Y esta es la playa por donde ellos salieron por este cañón, este desfiladero, por aquí, hasta llegar a toda la playa, que verdaderamente tiene capacidad para 6 millones de personas y el ganado necesario. Era el lugar adecuado. ¿Pero por qué era el lugar adecuado? Mirad qué hay. Justo entre Arabia Saudita y Egipto hay un puente natural. Justo a los lados hay grandes depresiones y todo esto es mar. Esta es la zona más alta. Justo aquí es donde Dios abrió el mar y pudieron pasar en seco. Luego las profundidades son enormes a cada lateral. Y mirad que halló. Las ruedas de los carros egipcios de Faraón aún están ahí debajo. Aún existen. Y sabéis, para la historia oficial, los hebreos jamás estuvieron en Egipto. Jamás estuvieron como esclavos.
Esa es la historia oficial. Dicen que la Biblia miente en eso. Pues ¿cómo explican esto? Y curiosamente coinciden con los carros hallados en la tumba de Tutankamón, el mismo tipo de ruedas. Aquí los veis, cubiertos de coral. Aún están así, lugares donde se ve hasta el metal tal cual. Bueno, pues que digan que esto es mentira. ¿Sabéis? Un judío mesiánico, amigo de Ron Wyatt, hace pocos años bajó con las cámaras últimas subacuáticas, filmó, hizo todo un vídeo que podéis conseguir por internet donde aún se muestra todo esto. Él no cree en la iglesia adventista como tal, en el espíritu de profecía, pero sí cree en el relato bíblico como judío mesiánico. Y estaba ya mostrando esto como una realidad. Y nosotros, si Dios quiere, en noviembre iremos allí a documentar otra rueda que han encontrado y quieren que vayamos a mostrar. Imaginaos. ¿Y la Biblia mentía? ¿Y Ron Wyatt mentía? Aquí veis incluso ruedas con la forma de los carros de Faraón de Tutmosis IV, de la época precisamente. ¿Pero qué más hay? Esto. Huesos humanos encontrados en el lugar del cruce del Mar Rojo. Pero no solo huesos humanos, evidentemente de los egipcios que quedaron sepultados allí. También pezuñas de caballo. Aún están ahí. Interesante, ¿eh? Y esto, hay una columna a cada costado donde se cruzó el pueblo hebreo por el Mar Rojo. Erigidas por Salomón. Y Ron Wyatt las halló. ¿Qué? Son bromas, ¿eh? Y aquí lo tenéis. Bueno, pues el relato bíblico nos contaba todo esto. Pero también nos hablaba de la peña de Oreb. ¿Qué sucedió en la peña de Oreb? ¿Lo recordáis? Salió el agua. Sale agua, ¿eh? ¿Y qué hacen? ¿Qué cantidad de agua sale? Poquita, ¿no? Sale impresionantemente para abastecer a 6 millones de personas y un montón de ganado. ¿Y en un desierto? ¿Eso es posible? Ahí la tenéis, la peña de Oreb, en Arabia Saudita. ¿Y cómo es? Partida. Partida. Y de allí brotó agua, y cuando veis las imágenes de todo ese lugar, por donde descendió el agua a chorros, está totalmente desgastada la piedra. Y en vista aérea podéis ver todo el lugar que quedó inundado aún ahora. Es realmente impresionante. Por cierto, algunas personas decían, parece un corazón partido. Y es verdad. ¿Qué estaba simbolizando la peña de Oreb? A Jesús. ¿Y cómo murió Jesús? ¿Sabéis? Prácticamente le revienta el corazón. ¿Sí? De la presión en total, de toda la carga que llevaba. ¿Y qué brota de su costado también? No solo sangre, agua. Todo era simbología. Pues bien, el relato bíblico nos decía esto, y allí está. Y aquí tenéis la cumbre del monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, y resulta que esa cumbre ahí arriba está carbonizada. ¿Por qué decía Dios que no se acercaran hasta allí el pueblo y lo tuvieron que vallar todo? Porque iban a quedar fritos. ¿Y por qué? ¿Cómo bajó Dios? Bajó Dios Padre, bajó Dios Hijo. Eso nos lo dice el lenguaje. Y allí le da los 10 mandamientos. Y no se podían acercar porque quedaban fulminados. Los que más cerca fueron eran los 70, ¿verdad? Pero ¿llegaron hasta donde estaba Moisés? No. Viene a deciros algo. Precisamente en ese lugar, un poco más abajo, por la parte de atrás, hay todo así quemado, como veis aquí. Pero ¿sabéis que hay un dibujo de un pentágono perfecto? Hay 2 lados del pentágono que han habido derrumbamiento y han quedado fragmentados. Los otros 3 lados se ven perfectos, perfectos. ¿Y eso qué es? Dios bajó en algo, ¿eh? ¿Entenderéis por qué quizás el pentágono que tenéis aquí tiene esa forma? No sirven a Dios. Pero a Satanás, ¿qué le gusta hacer? Copiar las cosas de Dios, ¿no?
¿Satanás cómo creéis que va a venir? ¿En patinete? Volviendo al Museo Arqueológico Wyatt, mirad que hay ahí. La roca carbonizada de la cumbre del monte Sinaí. Un pedazo de ella. Bueno, pues mirad también qué había abajo. Moisés desciende con las tablas y ¿qué ve? Que el pueblo se está desmadrando totalmente, ¿no? ¿Y qué ha hecho Aarón? Un becerro de oro y tiene un altar. Pues aún está el altar a los pies del monte Sinaí y ahí lo tenéis delimitado por esas alambradas. Ya no dan acceso, Arabia Saudita ya no da acceso allí. Hemos pedido ir a ese lugar y nos han dicho que ya es prácticamente imposible. Sabéis que además el ejército del Estado Islámico ya está merodeando cerca de allí. Aún es peor. Mirad que hay petroglifos en ese altar. ¿Y qué hay dibujado? El becerro de oro. Y no por una parte, por más. Estos son inscripciones halladas precisamente en el desierto del Sinaí y son de hebreo antiguo. ¿Y quién fue allí a labrar piedras en el idioma del hebreo antiguo si dicen que los hebreos jamás estuvieron en ese desierto? Es mentira. Bueno, pues mirad si no, hasta la menorá, el candelabro de 7 brazos. Aquí veis también otra menorá, ¿dónde? Sobre una roca. Y, ¿sabéis? Esa mano pertenece al doctor Kim, el doctor coreano Kim Adventista, que estuvo tratando al príncipe de Arabia Saudita. Él es acupuntor. Y se ganó su favor y le dejó ir a ese lugar. Pero a ese lugar no puede ir nadie. Y pudo estar sacando fotografías y estando en el monte Sinaí. ¿Sabéis? Cuando nos pusimos en contacto con él, fue porque una persona que sigue las conferencias entró con el Google Art o Earth, no sé cómo se llama, y vio precisamente ese pentágono en el monte Sinaí. Y nos lo dijo, nos envió la fotografía. Entonces nos pusimos en contacto con el doctor Kim porque queríamos ir a ese lugar para sacar nuevos datos. Y nos dijo que era ya prácticamente imposible ir allí. Él ya probablemente ya no tendría acceso, debido a toda la situación que hay en esos momentos, ¿no? Pero, ¿por qué no interesa que vaya nadie allí? Porque una vez más, resulta que el relato bíblico es cierto. Mirad también qué hay en ese lugar. Hubo una familia que sí pudo ir a ese lugar. La familia Catwell, judíos. No adventistas, judíos. Y fueron hasta ese lugar, se colaron como pudieron. ¿Y qué encontraron? ¿Sabéis el relato bíblico que dice que se rebelaron y cuántos murieron en un día? Allí, unos cuantos miles, ¿no? 26.000. Pues mirad, aún están los lugares donde fueron enterrados, con unas piedras señalando precisamente toda la zona. Ahí están. ¿Qué? ¿Alguien se va a poner allí a poner piedrecitas así porque sí? Es absurdo, ¿eh? Pues ahí están enterrados 3.000 hombres. 3.000. ¿De dónde sacan el número? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, se cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Éxodo 32, 28. Pero ahora viene quizás la parte más fuerte, el Arca de la Alianza. Ron Wyatt también encontró el Arca de la Alianza. Y algunos dicen eso sí que ya no me lo creo. Esta es la ilustración del Arca de la Alianza tal como la describió Ron Wyatt. Así. A veces nos imaginamos los querubines encima del propiciatorio, etcétera, etcétera, tocándose con sus dos alas. No, él la describió así. No sé si percibís algo interesante en este detalle. Hay dos cosas que son muy interesantes. Por un lado, una ala recogida, pero la otra extendida se toca. ¿Y qué forma? El triángulo. El triángulo. ¿Y qué denota eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La divinidad de tres personas. Ya sé que eso molesta a muchos antitrinitarios, pero no es mi culpa. Satanás plagia las cosas de Dios. ¿Por qué hizo el triángulo con el ojo dentro, iluminado, etcétera, etcétera, y pasó a ser su símbolo? Porque es cosa de Dios. Y siempre plagia las cosas de Dios y se lo adjudica. ¿Qué se manifestaba aquí encima?
La presencia de Dios. La gloria de Dios, la Shekinah, su presencia. ¿Y por qué tiene esta forma? Como un asiento. El asiento de la misericordia le llaman. Porque era como un trono y Dios se manifiesta aquí. Se manifestaba. Bueno, hay una silla papal que curiosamente se parece bastante. ¿Por qué será? Y luego hay algo más aquí que alguien me ha dicho, ¿verdad? Algo rojo. ¿Qué es esto? La sangre. ¿Tomate reventado ahí? No, sangre. La sangre Cristo. Ahora vais a ver qué es. Aquí tenéis al hermano Ron excavando en ese lugar. ¿Sabéis? El hermano Ron, eso, ¿sabéis dónde es? En el Monte Calvario, donde Jesús fue crucificado. 6 metros por debajo está el Arca de la Alianza. 6 metros por debajo está lo que simbolizaba el ¿qué? La presencia de Dios, la salvación. O la destrucción, a su vez. 6. ¿Suena de algo el 6? 6.000 años de historia y ¿qué pasará? ¿Sabéis? Esto no lo puede saber la gente de Estados Unidos que mide en pies. Pero gracias a Dios los que venimos de otro lugar, que medimos en metros, nos damos cuenta que hasta los metros nos estaban indicando algo. El hermano Ron tuvo que hacer estas fotografías y gracias a Dios que las hizo. Porque después negaron que había estado cavando en ese lugar. Sí, que era falso. ¿Sabéis cómo encontró él el lugar para cavar? Ese lugar que estáis viendo allí estaba lleno de todo de basura y de gatos muertos. Esto es territorio palestino, aún ahora, ¿eh? Los judíos no tienen jurisdicción aquí, son los palestinos. Y sabéis, cuando Ron Wyatt fue y halló las cosas que halló en el Mar Muerto, perdón, en el Mar Rojo, que por cierto, ¿habéis visto que se llama Mar Rojo? ¿Por qué se llama rojo? Porque ya estaba simbolizando a Cristo. Resulta que Ron estuvo buceando mientras sacaba esas fotografías, haciendo sus hallazgos, y se quemó. Creía que no se quemaría debajo del agua y se quemó. Y se fue a recuperar a un lugar en Jerusalén, un hotelillo de por allí. Y allí hizo amistad con un señor precisamente del gobierno judío, que también estaba en ese lugar. Y sabéis, mientras iba andando, le iba contando estas cosas. De repente dice que van andando y su brazo se levanta y señala un lugar y dice él, ahí está el arca. Y el otro dice, yo le daré todos los permisos que hagan falta para que la saque. Y el Ron dice, yo no quería decir esto. Y el otro contesta, yo tampoco. Esto es lo que Ron narra. Y así le dieron los permisos y empezó a cavar. ¿Quién es el guapo que se pone a cavar allí sin permisos? Luego negaron que le habían dado los permisos. Gracias a Dios que los conservaba y además fotos de las personas que habían estado dándole todo esto. Aquí veis el agujero. Ron fue directamente para abajo, cavando en la roca con sus 2 hijos. Cuando ya estaba llegando hasta la cueva donde está el arca, los niños, los que eran jóvenes, sus hijos, bueno, no eran tan niños, pero eran jóvenes, entraron en fiebres y los tuvo que mandar a los 2 a su país. Y Ron fue bajando, ya veis por dónde tenía que entrar cavando, mirad, y consiguió que un niño se supone palestino, fuera con él y entrara justo en el orificio donde estaba el Arca de la Alianza. El niño salió por patas corriendo diciendo que no quería estar nunca más allí y se fue. Salió asustadísimo. Y después entró Ron. Y al entrar Ron se desmayó. Se desmayó. Él también estaba con fiebres y ya no aguantaba. Estuvo a punto de irse. A punto. Pero él narra algo. Él narra algo. Justo antes de entrar
de llegar a ese lugar cuando ya estaba tan desanimado porque veía que no había forma de conseguir su propósito. Era un día de esos de calor. Estaba reparando un ventilador, no tenía dinero para seguir. Y él había ido con otra persona de otra, creo que era de otra religión, que se quiso poner siempre a su lado para sacar provecho de lo que Ron iba haciendo y poderlo manifestar públicamente y llevarse un gran crédito. Esa persona terminó mal, ¿eh? Un tiro entre ceja y ceja. Y Ron se fue justo a tiempo a su país, porque su vida ya estaba en juego. Pues sabéis, Ron llega a un punto en que se despierta, encuentra el arca, pero encuentra algo más. Este es uno de los objetos que hay allí dentro, una granada de marfil perteneciente al primer templo de Jerusalén, y fue hallada en la cueva de Sedequías, que es donde está el arca. Justo ahí debajo está minado de túneles, que se puede acceder pagando además. En uno de esos túneles, al final, hay como una pared, un muro, una puerta, que la gente pasa de largo. Justo detrás está el arca. Pero nadie lo sabe, solo unos pocos. Y aunque lo sepas, no puedes entrar. No puedes. Si Dios no lo permite, tú allí no entras. Y el arca sigue allí en nuestros días. Ellen White dijo, lo tenéis relatado en los libros de Ellen White, como cuando los babilonios iban a destruir Jerusalén, ¿qué hicieron unos sacerdotes piadosos en tiempo de Jeremías? Escondieron el arca en una cueva. ¿Creéis que se habían ido a Hawái a esconder el arca? ¿O hasta Etiopía, como dicen algunos? Eran momentos peligrosísimos. Fueron a través de las cuevas debajo del túnel del templo de Salomón y llevaron el arca por las cuevas de Sedequías, del rey Sedequías, y la escondieron en una cueva. Y dice que ella allí permanece hasta nuestros días. Pues bien, Ron sacó esto de allí dentro y se lo dio precisamente a las autoridades judías de arqueología. Es una de las pruebas. Les dio más cosas. Y aquí tenéis el exdirector de Antigüedades de Jerusalén, Dan Bahat. Después iban negando que Ron había estado con ellos. Pues menos mal. Y bien, resulta que, por si fuera poco, Ron aún encuentra más cosas. Luego volveremos al tema del Arca de la Alianza. Pero aquí tenéis el monte Gólgota o de la Calavera, el lugar de la crucifixión de Cristo. Y es evidente que no es donde dice la Iglesia Católica, sino que es donde otro arqueólogo anteriormente había hallado esto. ¿Y qué es? La calavera. La calavera. Por eso lo llaman el monte de la Calavera. Justo allí veis que hay una verja. Aquí ahora creo que aún está una parada como de autobuses palestinos. Pero ese es el lugar donde precisamente Ron Wyatt estuvo cavando con sus hijos. Y mirad qué halló. Justo esta piedra, cuando la levantó, vio el agujero cuadrado excavado en la roca, 60 centímetros. También es casualidad, 60 centímetros. Y allí se asentó la cruz de Cristo. Esta piedra está aún en sus propiedades en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, en Tennessee. Si no recuerdo mal, la viuda de Ron la tiene. Bueno, pues ahí la tenéis, fotografiada. ¿Sabéis? Esto quiere decir que 60 centímetros de agujero cuadrado. Se ponían estas piedras porque cuando no habían crucifixiones, lo tapaban porque si no se llenaba eso de a saber qué cosas. ¿Y por qué tapaban un agujero de 60 centímetros? Porque cuando clavaron a Cristo, a veces pensamos, lo clavan, lo levantan y ya está. No. Arrastraron la cruz hasta hacerla entrar esos 60 centímetros. Si para una persona que estaba atada eso sería desgarrador, ¿os imagináis para Cristo que estaba clavado? Clavado literalmente. ¿Y eso por nosotros? Pues hay algo curioso en este lugar. Justo en ese agujero hay una grieta. Hay una grieta en la roca. Y esa grieta desciende hacia abajo por aquí. Por aquí. Esta es la representación de cómo fue la crucifixión. Y debajo hay precisamente, donde termina esa grieta, el Arca de la Alianza.
Esa grieta se abrió evidentemente en un terremoto. ¿Recordáis el texto bíblico que nos dice que muere Cristo, hay un gran terremoto? ¿Y a Jesús qué le han hecho antes? Para mirar a ver si aún está vivo, ¿qué hacen? Le tiraron la lanza. Lo traspasan por el costado. ¿Por qué costado lo traspasan a Cristo? ¿El derecho? Izquierdo. El izquierdo. Curiosamente, en la sábana santa de Turín, la herida que aparece en esa imagen está en el lado derecho. Y muchos Cristos que veis hechos de escultura católicas, aparecen la herida en el lado derecho. Pues el gran error y metedura de pata cuando uno lo sabe. Porque Jesús fue traspasado en el lado izquierdo y le dio la lanza hasta el punto donde pudo explotar toda esa bolsa que tenemos dentro de sangre acumulada de unos 2 litros para casos de emergencia. ¿Entendéis? Y eso es lo que reventó y salió. El texto nos habla que no sale un chorrito, sale como una explosión. ¿Y dónde fue a parar todo eso? Le fue descendiendo por el cuerpo de Jesús, por el palo de la cruz, y llegó hasta el agujero. Y cuando se hace el terremoto, se abre la grieta. ¿Y qué pasa con esa agua y esa sangre? Cayó en el Cayó en la tapa. Cayó en la tapa. Se filtra, baja. adentro. Y cae justo en el lado contrario a donde caía siempre cuando aspersaba el sumo sacerdote durante todo el periodo del Antiguo Testamento que conocéis. Justo en el otro lado. Porque era el lugar donde la sangre de Cristo debía consumar el pacto. Aquí tenéis la ilustración. El Arca de la Alianza estaba encerrada dentro de una caja de piedra con una tapa partida que justo estaba un poco abierta, y es justo donde la sangre cayó. Aquí tenéis a Ron junto a su viuda. Ella es la que estuvo precisamente 2 días después de irnos nosotros del Arca de Noé con otra expedición, y consiguieron hallar algo a través de las maquinarias que tienen que nosotros evidentemente no podíamos hallar. Pero solo puedo garantizaros que lo que hallaron fue determinante, y dentro de poco se va a poder mostrar al mundo para revelar que eso es el Arca de Noé. Guste o no guste, descaradamente. Ahora vais a ver un vídeo. ¿Todos conocéis, sabéis inglés aquí? ¿Todos? ¿Alguno no? Os lo digo porque está subtitulado. Es una declaración de Ron Wyatt en un cierto lugar, hablando sobre el análisis de los restos de la sangre de Jesús. Él lo hizo analizar. Está en inglés y está subtitulado en español. Pero no sé si lo vais a ver bien. Si no lo veis bien, podéis acercaros sin ningún problema, ¿eh? Porque son unos minutos que no tienen desperdicio. La luz está de este lado. Os aconsejo que estéis atentos y muy atentos, porque es algo que no olvidaréis jamás. Y no eran 4 ángeles labrados, esculpidos, eran de verdad. Y cuando tuvo un diálogo con uno de ellos, le dejó tomar un poco de sangre, hizo una fotografía que salió fatal, pero él lo filmó todo. El ángel dice que le permitió levantar la tapa, poner los 10 mandamientos afuera, delante de una pared apoyada, y filmarlo. Y él cogió todo esto en un vídeo y pudo salir. Y él se fue a la habitación de su hotel con esa grabación y estuvo pensando qué hacer con eso. Y decidió volver a entrar, y el ángel le dijo: sí, déjalo aquí, en su momento esto saldrá a la luz. Y él sería reivindicado, porque era de esperar que lo tomasen por loco perdido, ¿no? O por un fantasioso que quería dinero. Pero Ron hizo algo. Había hecho unas copias. Y, ¿sabéis? Le envió unos vídeos a unos conocidos suyos, varios. Y resulta que una de las personas que recibió ese vídeo vio vídeos de las cosas que Ron había encontrado. Pero hubo una cosa, y es que precisamente cuando parecía que la cinta ya estaba en un cierto punto, ya sabéis, las cintas de vídeo de antes, Ron cometió un error
y es que allí aparece la grabación de lo que estuvo filmando dentro. La persona que tiene eso se puso en contacto con un compañero nuestro, pero hay un problema. La persona que está en propiedad de esa cinta ha perdido la cabeza. Ya es casualidad, ¿eh? Y no saben dónde lo tiene, no lo saben. Si algún día eso es posible de recuperar, podrá salir a la luz. Desde luego está claro que solo saldrá a la luz cuando Dios quiera. Él hizo unos análisis de sangre. No mostró la sangre, no la mostró. Y por eso se dice que es todo falso. Pero sabéis, él dice que en su momento esto saldrá a la luz. Y hay alguien que tiene esa muestra de sangre. La tiene. Y no solo la muestra de sangre, sino el análisis. Pero va a salir en un cierto momento, junto con los mandamientos de Dios. ¿Sabéis? Ron Wyatt dijo que él no iba a terminar la obra. Él fue entrevistado antes de morirse, a través de teléfono, está registrado, pudimos pasar esa conferencia, en una conferencia todo esto. Y la verdad es que veis que él ya tenía cáncer, estaba hablando como podía y seguía pensando en trabajar por el periódico que estaba editando con su esposa, con todos los hallazgos. Vamos a ver. ¿Es el subtitulado en español esta? No. Si podéis ponerlo subtitulado mejor, si lo encontráis. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay? Dried blood is dead ¿No blood. lo tenéis en español? Everybody knows that, all right? They can test Digo porque es que no todo el mundo se va a enterar. Pharaohs, the mummies and the pharaohs. All right, there's certain things they can do that cannot get chromosomes. Nosotros lo hemos mostrado en español, pero no sé por qué no lo tenemos cargado ahora. All right, things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know. Él habla de que la sangre sí, él averiguó los cromosomas que tiene la sangre. Sí, todo esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora sí. That is wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay? Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you get a chromosome count out of dead blood. You can get DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that.
They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Hello? Bien, ya habéis visto precisamente todo lo que Ron dijo al respecto. Algunos dicen esto es imposible, estaba loco. Pues sabéis de deciros algo. Resulta que quise investigar si esto era cierto. Porque alguna prueba debe haber de algo al menos. Y gracias a Dios conocí a una persona de aquí de Estados Unidos, una señora judía, que estaba siguiendo las conferencias. Y bien, se ha hecho cristiana, gracias a Dios. Y sabéis, esta persona tenía un conocido en Israel, porque ella estuvo viviendo allí bastante tiempo, y me dijo que un amigo suyo, periodista, podría buscar unos datos que yo le pedí. Le pedí comprobar si era posible hallar algo que Ron Wyatt había dicho. Sabéis, Ron Wyatt relata que cuando él encuentra el arca, lo comunica a las autoridades judías. Y los judíos le dicen, vale, muy bien, pues ya te puedes ir. Se fue a su país, regresó aquí. Y los judíos hicieron algo. El gobierno judío cogió a 6 levitas. Y diréis, ¿6 levitas? ¿Y dónde han salido levitas si estos vivieron hace muchos años y ya no hay levitas? Hay levitas. Desde hace muchos años el gobierno de Israel y los que están detrás están trabajando para levantar el tercer templo de Jerusalén, eso que los adventistas no les da la gana de ver. Y resulta que precisamente hace muchos años que están preparando a sacerdotes, unos como sumo sacerdote y otros como levitas, para seguir haciendo los rituales, los sacrificios, porque ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y esa gente que es adiestrada para matar ovejitas, haciendo barbaridades, porque esto ya no toca, despreciando la sangre de Cristo, resulta que entraron a buscar el arca, pero no salieron. No salieron. 6 levitas. Y Ron precisamente llega en esos momentos otra vez y les dice, ¿os puedo ayudar en algo? ¿Os puedo servir para algo? Con toda su buena fe. Y le dicen, sí. Entra y mira a ver qué ha pasado con ellos.
porque a través de la comunicación que tenían, se ve que llevaban algún tipo de comunicación, oyeron unos gritos y todo se acabó. Nadie quería entrar allí. Cuando Ron entró, se encontró a los 6 levitas fulminados, los ojos en blanco. Y sabéis, ya sabéis, cuando uno muere le hacen una inspección a ver de qué ha muerto, ¿no? Muchas veces. Pues resulta que determinaron que murieron los 6 tipos a la vez, fulminados de un impacto visual tremendo, con un hematoma cerebral que les produjo, todos. Ron tuvo que atar uno por uno y sacarlos a través de toda la cueva a rastras. Pues yo creía que si eso sucedió, algún dato, alguna pista habría. Y le pedí a este periodista que investigara a través de esta señora. Y gracias a Dios encontró los datos. Le dije que buscaran si 6 personas habían muerto en circunstancias no muy claras que aparecieran así el mismo día en Jerusalén. Y halló los datos, en la misma época que Ron decía. Pues bien, esta persona le escribió una carta, el periodista, a esta señora, para Víctor, relatándole, dándole todo lo que halló, la documentación al respecto. Cuando ella recibió la carta, justo llega su esposo y me contó que cada uno de ellos tenía su propio despacho y al recibir la carta ya era tarde y al venir su esposo empiezan a hablar y ya se van. Y dice, bueno, mañana escanearé la carta y se la enviaré a Víctor. A la mañana siguiente ella se levantó, fue a buscar la carta y la carta no estaba. Le preguntó a su esposo, ¿tú has cogido una carta que he tenido yo aquí? Y dice, no, ya sabes que yo nunca toco nada de tu escritorio, como tú del mío, no tocamos nada, ¿no? Pues no. No habían oído nada durante la noche, ni a nadie. Tenían una gata, que aún la tiene, creo, muy grande. No, que, bueno, es más de esas tipo perrito que gato casi, ¿no? Y no, ni mío ni nada. Al cabo del día siguiente me lo comunica ella, le digo, bueno, pues a ver si te puedo enviar otra copia al menos para... Vale. Intenta ponerse en contacto con él y no lo encuentra. Dice, qué raro. Bueno, pasan los días, sigue insistiendo, no hay forma de comunicarse con él. Había desaparecido. Y ella súper sorprendida. Pues ¿cómo puede ser si siempre estábamos en contacto, son íntimos amigos? Y al cabo de no recuerdo si entre 4 o 6 meses, me dice que mi amigo periodista ha dado señales de vida. ¡Ostras, qué bien! ¿Y qué? Me ha dicho que me olvide de todo. Que me olvide totalmente de todo, que lo deje estar, como si no hubiese pasado nada. Olvídalo. Bueno, luego, claro, ya me enteré. Amenazas sobre su persona, amenazas muy graves. Fue expulsado de su trabajo. Expulsado de su trabajo. Ha conseguido trabajo gracias a esta mujer, con un amigo suyo que tiene no sé qué revista o qué periódico por allí. Le dio empleo. Y bueno, precisamente lo que he podido saber es que este hombre lo está pasando mal. Ha entrado en depresión por esta situación. Y sinceramente uno se siente responsable. Él se ha hecho cristiano. Era judío, creo que ateo, si no recuerdo mal. Se ha hecho cristiano. Por lo que ha encontrado y vio que Ron Wyatt no mentía. Y si esa era la sangre de Jesús, ¿qué podía hacer él sino que creer en Cristo? Y sabéis, esta persona, veremos a ver si es posible que nos acompañe en noviembre y podamos estar en esos lugares. Ellos hablan hebreo perfectamente, inglés, español no, pero bueno, tenemos medios para entendernos. ¿Sabéis? Pude determinar que Ron Wyatt no mentía. Esto no es ciencia ficción, no os estoy soltando un rollo de película policíaca que podéis ver en televisión o de una serie B. No, os estoy diciendo la verdad. Y esto acredita que Ron Wyatt no mentía. Y que la Iglesia Adventista debería plantearse el seguir negando lo que Ron Wyatt encontró. Porque lo que están haciendo es muy grave.
¿A quién no le interesa que todo esto salga a la luz? Evidentemente a la gran religión mundial, pero también a quién? Al papado. Papado, sociedades secretas, el gobierno ¿de dónde? De Israel, de Estados Unidos, que trabajan conjuntamente, el servicio de inteligencia del Mossad, que está aliado a la CIA y está aliado al mayor servicio de inteligencia del mundo, que es el del Vaticano. Y eso no son bromas, está reconocido por las propias gentes que se han dedicado al espionaje. Hay grandes intereses, pero Dios va a sacar esto a la luz cuando toque. ¿Sabéis? Ron Wyatt dijo que su trabajo no había concluido. Él va a terminar. Cuando le hicieron esa entrevista póstuma, ya sabéis que las personas antes de morir no pueden mentir. Es un mecanismo mental, es así. Y él siguió afirmando todo lo que había hallado como cierto. Y después murió. Pero Ron Wyatt dijo que su trabajo estaba inacabado. Y que habría otro que lo terminaría. Habría otro. Yo no sé quién es. Pero una persona terminará ese trabajo. Las conversaciones con el ángel parece ser que es lo que le mostró. Hermanos, estamos muy cerca de que todo eso salga a la luz, porque Cristo está muy cerca por venir. Y esto va a ser una de las pruebas determinantes al fin de los tiempos, para señalar que la ley de Dios sigue siendo el sábado, el día sagrado. Y que Cristo murió representando el sábado. Porque la llaga tiene connotaciones de sábado. Y las personas que buscan peros para no guardar el sábado, los que quieran, están yendo contra la herida en el costado de Cristo. Están despreciando la sangre de Cristo, aunque se crean cristianos. Y eso es muy grave. Pero ¿por qué interesa que judaicemos? Ahora os hago un planteamiento. Los judíos aceptaron a Jesús, unos cuantos. Pero hubo una corriente judía que trabajó con el movimiento gnóstico y filtraron cosas del judaísmo al cristianismo. Hicieron una mezcla extraña. Y de allí está saliendo otra vez una corriente de judíos mesiánicos que nos quieren volver a retomar los pies del judaísmo. Y con eso debemos muy al tanto, muy al tanto. ¿Sabéis? Cuando trato el fenómeno ovni, hay algo que quiero deciros. En esa temática demostramos como el mayor especialista en el tema ovni saca a la luz las abducciones. ¿Sabéis, no? Cuando dicen que vienen marcianitos y se llevan a gente, que dicen, ¡hala, qué tontería, esto no se lo cree nadie! Pues sabéis, esas abducciones se cortan solo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que esa gente que viene de otros mundos, en verdad, son demonios. Y se corta diciendo el nombre de Jesús. ¿Sabéis? Cuando yo tuve problemas con demonios y me querían sacar del medio, en el nombre de Jesús, tal cual. Es más, en catalán, Jesús, se acabó todo. Y eso en más de una ocasión, hermanos. Por eso quiero aconsejaros. Y os lo digo porque antes, personalmente, has dicho un nombre aquí, sobre Jesús, en hebreo, ¿verdad? No es malo, es el nombre en hebreo. Pero hermanos, que no os confundan. Y os lo digo por influencias que hayáis podido tener. Cuando hablamos de Jesús, no importa si lo decimos en inglés, en español, en catalán o en hebreo. Pero la forma de dirigirse a Jesús es en el nombre que cada uno de nosotros lo conocemos. Y os digo esto para que vayáis con cuidado, porque nos están haciendo judaizar casi con una sutileza tremenda. Tremenda. Y eso, y las fiestas judías, es otra cuestión. Y os lo digo porque sé la trama que hay detrás, que no os la van a contar las personas que os digan esto. Pero ahora no toca guardar las fiestas judías. Se cumplieron en Cristo. Y tienen otro cumplimiento futuro. Pero os digo esto para que no os la peguen, hermanos. Sé que sois muy sinceros, que buscáis la verdad. Y mi deber es decíroslo. Porque no me gustaría que tuvieseis problemas por estas cosas entre vosotros, hermanos. Y os lo digo en serio, ¿eh? Eso me duele. Porque he podido detectar
sensaciones, problemas. Y creo que debemos solucionar eso, hermanos. Me estoy incluyendo porque estoy entre vosotros. Pero creo que es mi deber decíroslo, para que no os den gato por liebre. Y que todos bajéis con una misma comunión, una misma fe. Nos quieren hacer judaizar, porque nos quieren llevar al terreno de ellos, y nos quieren llevar al ecumenismo. Si nosotros no sabemos esto, vamos a ser arrastrados por esta corriente que están volviendo a filtrar en el mundo cristiano y adventista especialmente. Cuidado con eso, hermanos. Y os lo digo de todo corazón, cuidado. Nosotros tenemos el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús va más allá de todo esto. No podemos volver a lo de antes, cuando la sangre de Jesús ya se derramó. Porque esas fiestas apuntaban a esto y a otras cosas, pero que van asociadas con Jesús. Hermanos, nosotros tenemos una Pascua. Una Pascua que nos dejó legada el Señor. Lavamiento de pies, pan, el mosto. Y eso es lo que debemos hacer y guardar los sábados. Pero sabiendo que las profecías y las fiestas judías tienen una aplicación para el tiempo final, pero que no implica que las debamos guardar. Esto es otra historia. Me duele decir esto públicamente, pero es que he detectado esto entre varios de vosotros y creo que es necesario que os lo comente a todos porque os atañe a todos. Y atañe a todas las personas que verán esto por internet, porque van a ser miles de personas si Dios quiere. Y la gente debe conocer ya la verdad. Amén. La sangre de Jesús es la que nos va a salvar. Y Jesús era el mismo, lo digamos como lo digamos. Es el mismo. Y os puedo garantizar que los demonios se van, incluso hablando en catalán. Amén. Después hablaremos al finalizar, por favor. Hermanos, lo que Ron Wyatt encontró no fue el único. La tumba de Jesucristo es algo más. Sabéis, está muy cerca del Gólgota, muy cerca. No sé si podéis ver la imagen por allí. Es conocida como la tumba del jardín. Está en unos jardines, precisamente. Y la mujer de Ron, en esos tiempos, filmó mientras ellos estaban por allí y todo. Esta es la auténtica tumba donde fue hallado el cuerpo de Cristo. La verdadera, porque tiene una falsa. ¿Fue hallado el cuerpo de Cristo? Allí no. No, porque Cristo resucitó y se fue. No hay cuerpo. ¿Pero Cristo dejó algo? El manto que lo cubría. Las sábanas, el sudario, dejó eso allí. Y eso es lo que dicen que es la famosa sábana de Turín. El sudario de Oviedo, también en España, que se corresponde igual. ¿Es eso? Si es eso, ¿por qué tiene la herida en el costado derecho? ¿Sabéis? El catolicismo dice que la tumba de Jesús está en otro lado. Pues aquí tenéis el lugar de la tumba de Jesús. Mirad. ¿Os dais cuenta de esto de aquí qué es? Hay una separación entre esto y la pared de atrás. Este es el lugar donde la gran piedra redonda se corría hasta tapar la entrada. Justo aún en los laterales se conserva hierro que sellaba esa piedra para que no fuera removida. Fue analizada precisamente por uno de los que ha estado trabajando con Ron Wyatt y se ha determinado que ese hierro es de la época de Jesús, exactamente. No sé si ahora apreciaréis algo más. Este es el lugar donde fue depositado el cuerpo de Cristo. ¿Sabéis? Hay algo determinante. ¿La tumba era para Jesús? No. ¿Para quién era? José de Arimatea. Y José de Arimatea tenía una cierta altura. ¿Y Jesús cómo era respecto al resto de la población de su época? Un poquito más alto. Elena White nos describe que era un poco más alto, ¿eh? Y resulta que esta formación picada, labrada en la piedra para un hombre rico, tenía unas medidas. Y resulta que, ¿qué nos dice el relato bíblico? Jesús, cuando muere, 2 días antes de la entrada de la puesta del sol del sábado. Muy poquito antes, ¿eh? Unas horitas antes.
¿Y qué sucede? ¿Qué hacen ellos? Cogen, piden el cuerpo de Jesús, lo bajan de la cruz y ¿dónde lo llevan? ¿Allí? ¿Tenían tiempo de pegarse unas caminatas tremendas? ¿No? Esto está a escasos metros del Gólgota. Y sabéis, resulta que las medidas, que todo está muy bien trabajado, muy bien labrado en la piedra, tienen un problema, un defecto. Y es que en la parte del final hay unos macetazos dados como se puede, rápidamente, esculpidos en la roca, cincelazos, para hacer un poco más grande donde iba el cuerpo de Cristo, porque no cabía. Y se ve que es una chapuza, hecho rápido, porque llegaba la puesta de sol. Y allí fue depositado Jesús. Pero de allí resucitó. Pero allí dejó algo aparte de esas sábanas que yo no sé dónde están, ni si aún existen. ¿Sabéis? Hubo un señor adventista chileno que estuvo en ese lugar, estuvo con la viuda de Ron, precisamente, estoy en contacto con él. Él ha escrito un libro, precisamente también, dando más datos al respecto, es impresionante, y él de allí también sacó algo. Sangre. Sangre. Aún había sangre, seca, como la que halló Ron en el arca. Y la tiene, y dice que la ha analizado también. Algún día todo esto se mostrará públicamente. Pero hermanos, las piedras están clamando y nosotros estamos callando. Debemos utilizar las piedras que Dios nos ha dejado para dar un mensaje certero al mundo. Estos son evidencias que nadie puede callar. Doy las gracias a la familia Wyatt, que aquí los tenéis. La hija Michelle, que veis casi en primer plano, al lado su marido, que es el que pone la voz en inglés a los vídeos que hace Kevin, que es la persona que veis al fondo, que vino con nosotros al Arca de Noé. Veis a una señora mayor al lado de él. Es la anestesista que trabajaba con el hermano Ron en el hospital. Ron sabía de cromosomas y esas cosas porque era anestesista. Yo no tenía ni idea de muchas cosas. Un pintor, ¿qué va a saber de eso si no ha tenido algo que ver, ¿no? Difícilmente. Pero él sabía de qué hablaba. Y ella siempre describe cuando Ron halló el Arca de la Alianza. ¿Sabéis? Nos lo estuvo contando. Dice que vino Ron de ese lugar a trabajar y ella estaba haciendo su faena también y vio que Ron se le acercaba, quería decir algo pero no lo decía. Y así estuvo no sé cuánto rato. Y ella, que ya lo conocía perfectamente después de años de trabajar juntos, le dijo, ¿qué pasa? Y Ron siempre le contaba todo lo que él había hallado, ¿eh? Era la primera persona prácticamente que se enteraba. Y resulta que le dijo que había hallado el Arca de la Alianza y la sangre de Cristo. Dice que ella no olvidará eso, porque conocía a Ron a la perfección, sabía que nunca mentía, sabía que era un hombre totalmente sincero y consagrado a Dios. Y cuando oyó eso, ya os podéis imaginar su reacción, ¿no? ¿Veis la persona que está en medio con una gorrita? Es Ronnie, el hijo de Ron Wyatt. Él estuvo en esa excavación. Estuvo allí. Y estuvo en todas las excursiones prácticamente que hizo su padre al respecto, esas expediciones. Y mirad si se está enriqueciendo la familia con esto. ¿Veis de qué va vestido? Está manchado de pintura como iba yo prácticamente toda mi vida. Es pintor de paredes. Vino rápidamente para poder tener la entrevista saliendo del trabajo y antes de concluir la entrevista se tuvo que marchar a seguir trabajando. ¿Cómo se ha enriquecido, eh? ¿Sabéis? Su hermano no quiere ni hablar ya de nada. Está harto. Está saturado de las presiones que han tenido continuamente. Está harto. Solo Ronnie quiso hablar. Y si veis esta entrevista que está en nuestra web, creo que os vais a emocionar. Le doy las gracias también a Jorge Fleffel, el chileno hermano que precisamente os he comentado hace un rato. Este es un libro que creo que vale la pena que leáis, El Arca del Pacto. Veréis fotografías prácticamente recientes de esos hallazgos.
Está en internet, lo podéis descargar también, ¿eh? Se llama El Arca del Pacto, de Jorge Fleffel Beiza. Y aquí tenéis a Richard Rives, que es el presidente de investigación arqueológica del Museo Wyatt. Y aquí tenéis a Joe Taylor, el fundador y director del Museo de Fósiles Monteblanco. Le doy las gracias también por, aunque fue pagando, nos dio las réplicas de un montón de cosas que nos han ido muy bien. Y este señor nos lo he presentado, pero no puedo concluir sin hablar de él. Carl Edward Baugh, científico ex-evolucionista, fundador y director del Museo Evidencias de la Creación en Glen Ross, Texas, donde estuve. Este señor era científico evolucionista y empezó a encontrar esas cosas y dijo: ¿cómo voy a seguir siendo evolucionista? Es imposible, si las evidencias cantan. ¿Y qué tuvo que hacer? Convertirse en cristiano. Y ahora tiene un ministerio seguido por más de 60.000 personas. Ojalá nosotros no siguieran tantas personas viendo los mensajes que estamos intentando transmitir al mundo. Pero él está haciendo su labor y está mostrando las evidencias de la creación. Bueno, pues nada, nosotros lo vamos a dejar aquí. Os voy a poner directamente esta página para que podáis entrar siempre que queráis, la web oficial del Gran Engaño. Aquí encontraréis todos los temas que hemos tratado con mucha más profundidad y otros que evidentemente no nos da tiempo a tratar. Hermanos, las piedras claman. ¿Haremos nosotros lo mismo? Ya va siendo hora. Que Dios os bendiga. Amén. Amén. ¿Terminamos con una oración o hay algo antes? No. Pues nos pondremos de rodillas todos los que podamos. Padre nuestro, te estamos inmensamente agradecidos porque nos das tantas evidencias y aún a veces hay dudas. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a tener presente todo lo que tú nos has legado para poder dar el mensaje a este mundo. Tantas cosas por tratar, tantas cosas por mostrar y qué poco que hacemos, Señor. Estás pronto para regresar y nosotros queremos prepararnos y ayudar a muchos para que encuentren tu camino. Incluso personas que se dicen ser cristianas y quizás lo son, siendo muy sinceros, pero que están en error. Júntanos, Señor, ya, que seamos un pueblo, unos aquí, otros allá, pero todos bajo tu mismo espíritu. Amén. Guíanos siempre tú y ayúdanos a ser humildes, sinceros, buscadores de la verdad y que nos desvivamos para dar el mensaje de salvación. Amén. Perdona todos nuestros pecados. Y te queremos pedir también para que bendigas los alimentos que vamos a tomar en breve, por los cuales te seguimos estando muy agradecidos. Porque a pesar de cómo está todo, sigues manteniéndonos, Señor. Amén. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por su preciosa sangre. Amén. Amén.